Gracias por disponer tu corazón a recibir y vivir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 411, en donde Dios nos invita a aprender a vivir la renovación por el Espíritu Santo. Bendiciones. La operación de la salvación de Dios. La salvación de Dios, hacernos hijos divinos, es operada en la vida de cada receptor por medio de 3 etapas: redención, regeneración y renovación. Iniciamos con permitirle clarificar su voz en nosotros, porque la elección de escucharle es absolutamente tuya. Y todos, sin excepción, vamos a vivir estos eventos, a veces prolongados, de muchas voces queriendo nuestra atención, incluyendo la propia. Porque antes de venir a ser hechos hijos, pues aquí adentro vivía solo, ¿no? Yo vivía con Cristóbal aquí adentro. Y es un diálogo constante, ¿no? Estás en ese monólogo de estar pensando, estar diciendo, estar tú solo ahí procesando cosas y es un estado de soledad porque no hay quien te entienda aquí adentro. Pero cuando vienes a renacer, eso ocurre en una maravillosa obra de Dios que, como el Espíritu Santo nos lo ha mostrado en muchísimas ocasiones, es la obra de la regeneración. Y es el trabajo que Dios realiza para ponerle fin a ese ser solitario, a ese ser que vive bajo maldición, a ese ser dañado y que no tiene remedio. Dios no está dedicado a tener un hospital donde tiene un montón de enfermos, hablo espiritualmente, y los está ahí tratando de arreglar, ¿no? Él tiene soluciones mucho más poderosas. Y la solución a el espíritu humano, el corazón perverso que él describe, que dice Dios que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y cuando Dios dice hombre, está hablando del hombre varón y el hombre mujer. La solución de Dios es remover ese espíritu corrupto. Y ocurre en el bautismo en Cristo, descrito por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 6, donde somos unidos a Jesús en su muerte para muerte, de forma que en Romanos 6:6 ahí dice, sabiendo esto, lo voy a personalizar, que mi viejo hombre, el Cristóbal humano, el hijo de Adán, fue crucificado juntamente con Jesús, a fin de que mi cuerpo de pecado fuese destruido y yo ya no sea esclavo del pecado. ¿Te das cuenta del tamaño de esta solución? O sea, libertad operada por la destrucción del esclavo. No porque le estemos dando terapias de aquí en adelante para que se le olvide que fue esclavo y que... No. La obra de Dios es radical porque Él actúa en su poder. ¿Y qué sucede?
instantáneamente cuando esa muerte es operada por Dios a ese espíritu corrupto, esclavo, hijo de Adán, renace. Pero ahora no nace de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. No nace de la herencia adámica descrita por el Espíritu Santo en Romanos 5. Dice, de manera que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el legado espiritual adámico. ¿Sí? Todos destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3. Eso se acaba. Eso es erradicado, la nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, fue bautizado en Cristo, fue integrado a Jesús, fue unido a Jesús en su muerte, ¿cuál es su estado eterno? Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esta obra de regeneración fue operada, escucha por favor, fue operada el día y en el instante en que tú elegiste abrir tu corazón a Jesús. Naciste de nuevo, naciste de Dios. Y así como Jesús es hijo natural de Dios y era el unigénito hijo de Dios, cuando él terminó la obra de redención que hace posible la obra de regeneración, entonces ahora él se convierte en el primogénito, ya no el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, verso 32. Lo que sigue en la obra de Dios, estamos describiendo la obra de la salvación, especificada por el Espíritu Santo en Tito capítulo 3, verso 5. La salvación de Dios opera por redención, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Eso es la destrucción del viejo hombre y el engendrar a un hijo, engestarlo y hacerlo nacer de la simiente de Dios. Y luego, por la renovación en el Espíritu Santo. Porque este recién nacido divino ahora va a vivir el proceso de la renovación del espíritu de su mente. Y la mente no es el cerebro. El cerebro es un aparato físico que permite que lo que hay en tu espíritu se traduzca al ámbito físico. Pero cuando este cuerpo deja de ser, el espíritu sigue siendo espíritu. Esta es ciencia divina y no humana. Y por eso hemos escuchado a Dios decirnos, instruirnos, Romanos capítulo 8 otra vez, si has nacido de Dios, ahora pues anda en el espíritu, vive en el espíritu. Y ahí entramos a todo el trabajo de Dios para renovar nuestro entendimiento, porque traíamos un entendimiento humano correspondiente al origen, al legado adámico, a la realidad terrenal de los seres humanos, a la maldición adámica, que es todas las limitantes, la mortalidad, la inseguridad, la corrupción, las envidias, los celos, los pleitos, etcétera, 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 etcétera. Y ese raciocinio es absolutamente enemigo de lo divino. Escucha al Espíritu Santo decírtelo. Romanos capítulo 8, verso 5. Ajá. Porque los que son de la carne, naturaleza humana, piensan en las cosas de la carne. Lógico, ¿no? Una vaca piensa como vaca, una hormiga como hormiga y un ser humano como humano.
Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esto es lo divino. Y ahí está el trabajo de renovación. Invitados a madurar en el Espíritu. El Espíritu Santo describe lo terrible que es haber nacido de Dios y existir ignorando la vivencia de la naturaleza divina. En nada difiere del esclavo. Una de las trampas más terribles del enemigo ha sido el humanizar lo que Dios ha declarado en la Escritura. Eso ha producido credos, pero no es la obra de Dios. Entonces, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora escucha el resultado. Y esto es Dios hablando. Esto es un decreto. Esto es preciso que los hijos estemos totalmente conscientes de lo que aquí nos dice el Espíritu Santo en el verso 8. Porque el ocuparse de la carne, verso 6, perdón, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne? Pues es continuar existiendo en el régimen que impone el raciocinio humano. Muchos hijos todavía estamos engañados en este aspecto, estamos engañados en que aceptamos como verdad, eso es lo que es estar engañado, es aceptar como verdad una mentira. Y es un montón de mentiras, pero hablemos de una en específico, y es esta. Sí, lo divino es hermoso, pero mientras yo estoy aquí en la tierra, estoy sujeto a cómo son las cosas, a la realidad humana. Y entonces, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Y ese engaño que está en el fundamento del proceso racional de cómo yo pienso, entiendo, creo y vivo, pues opera. Y eso es ocuparme de la carne, ¿sí? El raciocinio que Dios quiere producir en ti, en mí, en cada hijo, en cada hija, es la evidencia, es lo que va a manifestar quién tú eres ahora. Porque es muy importante recordar aquí la declaración del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 4. Y esto habla de los regenerados, de los nacidos de Dios. Escucha. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, personaliza eso, personalízalo. Es muy importante personalizar, porque de otra forma tenemos, hasta que no se nos renueve el entendimiento, tenemos esta tendencia a hacer que pase, ¿no? Se nos resbala. Mientras el heredero, quién sabe quién es, no me importa, ese no soy yo. Pero cuando personalizas, permites que Dios te la ponga a ti. A ver, Cristóbal, mientras tú estés infante, ignorante de lo que eres, de quién yo te he hecho, mientras no tengas la mente de Cristo funcionando en ti. Eso es lo que quiere decir ser niño. En Efesios 4 se describe a los niños, hijos de Dios, han sido redimidos, han sido regenerados, pero ignoran la verdad, no la viven. Y recuerda, conocer es vivir, no tener información almacenada. Eso no es conocimiento en el ámbito divino. Entonces dice en Efesios 4 que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, etc. Bueno, mientras el heredero es niño,
esa condición de ignorancia de la verdad vivencial, en nada es diferente al esclavo. Padre, tú me estás diciendo que mientras yo no reciba y te permita renovar mi entendimiento a la mente de Cristo, sigo operando como si no fuera tu hijo. Porque es muy terrible lo que se dice ahí. O sea, no habla de parcialidades, sino habla de absolutos. Dice, en nada difiere del esclavo. ¿Cuánto es nada? Nada. Pero fíjate cómo termina diciendo, aunque ya es señor de todo. Señor quiere decir dueño. Ya soy heredero porque he nacido de Dios. Ya soy coheredero con Jesús porque soy su hermano por nacimiento. Pero si yo no permito la renovación de mi entendimiento, porque eso es algo que se vive con Dios, es un proceso y lo hemos estado presentando y el Espíritu Santo en cada sesión casi recordándonos, este es el proceso de verdad. Esto es cómo Dios trabaja en ti. En nada difiero del esclavo. Derechos me han sido dados por gracia. ¿Los vivo? No, porque yo sigo en ignorancia. Ahora, ¿qué permite ese estado de ignorancia? Bueno, si tú ves a un recién nacido terrenal, pues ese bebito que acaba de nacer, nadie en sus 5 sentidos espera que entienda lo que le dices, que hable, tienes que darle tiempo de que vaya agarrando el hilo, aprendiendo, articulando. Y ayer estábamos en una visita con familiares y en la mesa estaba un niñito de 2 años, muy inteligente, asombroso, pero todavía no articula, todavía está aprendiendo a decir cositas, ¿no? Etcétera. Y lo tomas como normal. Y algunos llevamos décadas desde que le abrimos el corazón a Jesús y nuestro raciocinio está en cero con respecto a la mente de Cristo operando en nosotros. En consecuencia, en nada difiero del esclavo. Esto tiene solución. Esto no es un ágape depresivo. Dios no te habla para deprimirte, Él te habla para vivificarte. Pero Él tiene a veces que confrontarnos, sacudirnos un poquito para que vengamos a la decisión, porque es lo único que Él pide de ti, de mí, es qué decides hacer con lo que yo he hecho y tengo dispuesto para hacer en ti. ¿Cierto? O sea, Jesús dio su vida por toda la humanidad. No hay un ser que esté exento del pago que Él hizo. Pero ¿cuántos han recibido eso? Hasta que no elijan recibirlo, nada sucede en su interior. No hay redención aplicada, no hay regeneración operada y mucho menos renovación. ¿Lo tienes claro? Y Dios no va a obligar a nadie. Él trabaja su amor en misericordia para atraer a las personas a Él y convencernos por amor a decirle que sí. Participando de la renovación de mi entendimiento. El único camino provisto para la transformación requerida en el nacido de Dios, de forma que opere en la naturaleza divina, es que participe en la renovación de su raciocinio. En la renovación, el trabajo es hecho por el Señor amor, viviendo amor contigo, viviendo amor conmigo, en su paciencia eterna, buscando convencernos de que aceptemos vivir
la renovación que nos va a dar posesión vivencial de la mente de Cristo operando en ti, por obra de Dios. Entonces no hay volúmenes de libros que aprenderse y mira, hazle así y piensa así, y esta es la receta para esto y esto es como, no, porque no vamos a copiar a Jesús. ¿Sí? No hay métodos humanos para lograr esto. Esto es el trabajo exclusivo del Espíritu Santo en tu espíritu. Y por eso en 2 de Corintios capítulo 3 se nos dice que el Espíritu Santo escribe en las tablas vivas de nuestro corazón. Personalízalo otra vez. Eso que le permites escribir en tu corazón no es como las leyes que fueron escritas en tablas de piedra. Las tablas de piedra o en un pergamino o en un papel o en un almacenamiento digital, eso es algo que está allí, pero no tiene vida, es inerte, es información. La diferencia, el contraste, es que cuando el espíritu de vida escribe verdad en tu espíritu, esa verdad vivifica. Lo que estás escuchando, Dios quiere hablártelo a tu espíritu para renovar tu entendimiento. Porque si le haces caso, si escuchas su voz y entras a fe para que Él haga realidad esto en ti, entonces tú vas a permitir el proceso que va a remover el entendimiento humano que siempre te lleva a buscar cómo hacerle. Si cuántas oraciones hemos desperdiciado preguntándole a Dios que nos guíe a qué hacer, porque queremos guianza para saber qué hacer nosotros. Eso es anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Es opuesto a Cristo, va en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no piensa así. Jesús no piensa, Padre, dime qué hacer. Padre, dime qué decir. Padre, no. Eso es anticristo. El raciocinio de Cristo es, Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Ves la diferencia? Entonces, ser renovado en el Espíritu Santo habla estrictamente de la obra que Dios realiza en los dispuestos, en los participantes, para escribir en nosotros este código divino que activa la mente de Cristo en cada hijo y permite que entonces podamos nosotros operar igualitos a Jesús. Solo entonces se manifiesta la realidad de lo que somos como hijos. Recuerda, mientras el heredero es niño, ponte allí si estás dispuesto a vivir este proceso, porque es muy importante. Cuando Dios a mí me impacta con eso y lo tengo por el Espíritu Santo presente, tengo que elegir. ¿Me quedo como niño? En nada difiero del esclavo. Entonces, cuando enfrento mi vida laboral, mi vida familiar, mi relación conmigo mismo, pues estoy en lo mismo, estoy como esclavo. Porque me estreso, porque es demasiado, porque esto, porque aquello, porque así son las cosas, porque la vida es dura por él. ¿Le sigo? O participo en recibir el ministerio del Espíritu Santo a mi espíritu para que Él escriba esas palabras que son vida, que energizan, que vivifican mi espíritu, que me hacen competente
en participar en la naturaleza divina. Porque lo que Dios va a hacer en cada hijo que se lo permita es traerlo a comunión. Si Dios no está en el negocio de hacer copias de Jesús. Determinándome a vivir, eligiendo la mente de Cristo. Vivir la renovación ocurre por el proceso de verdad y opera basado en que el hijo en transformación aprenda a vivir la elección de rechazar someterse al razonamiento humano y funcionar como Jesús, escuchando al Padre en su espíritu para vivir las obras del Padre. Así que vamos a permitirle a Dios mostrarnos la práctica de esto. La primera cosa, y regresamos otra vez al proceso de verdad, porque hay solamente una manera en que Dios trabaja. Y es una interacción contigo. Si el proceso de verdad es Dios te muestra como si tú se lo estás permitiendo hoy, Él te está mostrando, yo quiero darte el raciocinio de Jesús para que como Él seas mi hijo en la práctica, lo vivas. Y Él se compromete a hacer todo lo que tiene que ser hecho para que eso se cumpla en tu vida, en la mía. La primera etapa, entonces, es el proceso donde se gesta este compromiso de Él contigo y de ti con Él en tu espíritu. Y tiene que gestarse porque si alguien está consciente de todo lo que traemos puesto, que es como leímos aquí, déjame leerte el verso 7 de Romanos 8. Voy a leer otra vez el versículo 5 al 7 para que enfoquemos esto. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es natural a ellos. Son de la carne, pues piensan como humanos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, lo cual quiere decir, los que son del Espíritu no tienen nada que hacer con pensar en la carne. Así como es ajeno al humano pensar en lo divino o poder pensar divinamente, así también debe ser ajeno a los que son nacidos de Dios pensar humanamente. Y da la razón. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí el Espíritu Santo te está mostrando que tú tienes, como Dios lo pone en el, si no me equivoco, por el profeta Jeremías, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, pero te toca a ti escoger. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escojo la muerte? Pues siguiendo con el raciocinio humano puesto. Versículo 7. Por cuanto, otra vez, el Espíritu Santo va a profundizar en por qué es así, por qué ocuparse de la carne es muerte, por qué ocuparse del Espíritu es vida. Escucha la razón. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pausamos ahí un momentito. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quieres darte licencia de seguir razonando humanamente? Escucha con mucha claridad esto. Son enemistad contra Dios. Esto es serio. No es algo pasivo. No es algo que bueno, pues no pasa nada. No, sí pasa. O sea, un hijo, un redimido, una persona nacida de Dios que resiste
la obra de Dios para renovarle y que elige seguir pensando humanamente, se ubica en enemistad contra Dios. Porque esos son los designios de la carne. ¿Qué es un designio de la carne? Pues son las reglas que rigen el entendimiento humano. Ahora, ninguno de nosotros se autoengañe diciendo yo no. Es que todos traemos esa estructura puesta. La única salida de eso es la renovación que Dios opera en ti. Aquí viene algo muy importante. En la práctica, si tú eliges vivir el cumplimiento de esta promesa, porque Dios no te lo dice para que tú veas cómo le hagas, eso sería hundirte más en el problema. Lo que corresponde a los hijos es quedar entendidos de que ante todo lo que vivo, me toca a mí, para mí, y te toca a ti, para ti, elegir si le doy curso al razonamiento que es conforme a la naturaleza humana, o me niego a ello para escuchar a Dios y permitirle renovarme en la marcha, ¿sí? En el 24/7. Entonces, el hijo que está viviendo su renovación es un hijo que sabe negarse a pensar usando los designios de la carne. Todas las creencias, todas las convicciones, todas las razones, todo lo aprendido, todo lo que estructuraba tu manera de pensar, tienes que aprender, como lo hizo Pablo, a desecharlo. Para abrirte a que se te dé la mente de Cristo. Que la mente de Cristo no es algo que lo agarras y te lo llevas a hacer lo que tú quieras con ella. No. La mente de Cristo opera porque vives comunión, como la vida de Dios. O sea, yo no puedo, Dios me ha dado su amor, entonces yo voy y lo vivo a mi gusto. No, el amor me es provisto conforme yo le permito a Él en este instante derramarlo. Yo le permito a Él hablar su verdad en mi corazón, vivo esa verdad. Yo le permito a Él poner su paz en mí, en este instante la vivo. En el próximo instante le doy curso al raciocinio humano, la paz ya no opera. ¿Por qué? Porque no soy esclavo. Si Dios no me agarra y me encierra en la vida eterna, tengo que aprender a permanecer, como Susi nos contaba en estas lecciones vivenciales que Dios nos va dando. Permanece y ahí está. No permanezcas, no funciona. Le decía yo a Susi hoy, para mí es un evento como Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Va en el poder de Dios, no en el de Pedro. No es que Pedro se volvió un gran mago y levitaba, ¿no? Dios lo está llevando sobre el agua, en su poder. Pero Pedro le da curso a los designios de la carne, ¿sí? Es que la ley de la gravedad, es que esto, es que aquello, es que yo que... ¡Pum! Físicamente se hunde y ¿qué le pasa por dentro? Pánico, terror, agoniza, ¿cierto? Pues lo mismo, al que nada difiere del esclavo, sigue viviendo todo eso. Pero al que aprende a empezar a permanecer en esta decisión inicial, que es la reacción a los eventos, ¿sí? El hijo que está viviendo la renovación tiene que llegar a claridad en esto. Tú vives decidiendo a quién le das curso en tu espíritu. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!